¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a otra edición de Puente de Papel aquí por este canal de contenidos online llamado Hora 60. Y bueno, y esta hora vamos en vivo los miércoles de 13:30 a 14:30 y vamos a dedicarnos un ratito a ver estos asuntos del verso relacionado con la literatura, los distintos movimientos, los distintos autores, las distintas épocas, las influencias que vemos hoy dentro del pensamiento poético y dentro de este arte. Hoy les quise traer una época que a mí me encanta de la poesía argentina, de la poesía nacional. Es una época que a mí me interesa de sobremanera por cómo se fue dando el movimiento, por también el contexto social y político, por cómo se debate y cómo se fue creciendo en ese debate, en esa época, una época de preocupaciones, de alguna manera preocupaciones intelectuales y preocupaciones artísticas que desde mi punto de vista, desde ese entonces, por lo menos en el ambiente de la poesía, y en el ambiente hasta de la literatura, diría en algún punto, no se ha vuelto a ver. Creo que es la década que ha tenido más, o la última década donde se ha creado una conciencia de grupo, una conciencia estética, la idea de corriente, de nos juntamos para sacar una revista, nos juntamos porque nosotros escribimos de tal manera y pertenecemos a este movimiento, como que esa idea que empezó en las vanguardias de principio de siglo, a la Argentina llegó hasta esta década. Hablo de la década de los 80, en la Argentina y en la poesía, con los distintos movimientos, los principalmente preponderantes son tanto el neorromanticismo como el neobarroco. Primero va a surgir el neorromanticismo, y después va a aparecer el neobarroco. Ya vamos a estar viendo de qué trata cada uno, cómo nace, los autores. Hoy antes de hacer el programa, estaba buscando, rastreando un poco, ¿no?, los libros, los autores, y hay autores que hoy vemos que sus preocupaciones o que sus ideas o su manera de hacer poesía en sí, su poética, ha cambiado muchísimo de esos años. Entonces también es redescubrir autores que los que alguna formación o tienen algún conocimiento sobre la lectura de poesía, sobre esos autores, es como redescubrirlos, ¿no? Como hacerlos y pensarlos desde un lugar completamente distinto, porque la verdad el cambio ha sido, desde mi punto de vista, radical. Para traerles un poco, para ilustrar, para tener y conseguir un testimonio de lo que fue aquella época, años agitados. Pensemos que se estaba saliendo de la dictadura militar con Alfonsín en 1983. Había como esa primavera y efervescencia democrática. Se había terminado la guerra de Malvinas, aparecía la censura, ya había terminado, como también habían terminado la poesía que había sido clandestina en algunos momentos. Recuerden que venimos hablando o hemos hablado de autores que se tenían que terminar exiliando, como el caso de Juan Gelman, como el caso de Jorge Bocanera, bueno, como el caso de distintos autores. Esto después de alguna forma termina, aunque ellos dos específicamente prosiguen con su estadía en el extranjero un tiempo más, pero lo que habilita sí es a salir de la clandestinidad, a salir del miedo a todos los otros poetas que en ese momento ya estaban produciendo. También la libertad para leer otras obras, para traer del extranjero y poder publicar acá. Bueno, también toda una efervescencia muy, muy importante y muy, muy característica. Para eso les traje acá un testimonio, como decía, de época, que es Víctor Redondo. Ya cuando hicimos la entrevista con Marcelo Di Marco, que él pertenece a esa generación de poetas, es cuando se va a ir lanzando, él
lo nombramos, así como al pasar, a Víctor Redondo. Víctor Redondo es un poeta y es un editor que va a marcar de sobremanera, desde mi punto de vista, lo que es la cultura y lo que es ese quehacer de la poesía. De alguna manera a mí me parece, junto con otro editor también, un poco anterior a él, pero también importante, que es Mancheri, son los dos que van a ser como los pioneros de algo que hoy está naturalizado, que es la idea de la edición independiente, la idea de independiente de los grandes sellos, me refiero, la idea de ediciones de culto, de autores de culto traídos del extranjero, publicados aquí. Ellos como de alguna forma lo vieron antes, ¿no? Y entonces empezaron a hacer circular por estos nichos y empezaron a expandirse, y ahí, como contaba, una revitalización también de revistas y de discusiones que se empiezan a expandir y a regenerar, ¿no? Y a trabajar sobre lo que ya se ha hecho. Así que traje algunas preguntas que le pude hacer para que nos vaya comentando un poco cómo fue esa época, y que sirva como a manera, de alguna forma, de ilustración de esos tiempos, ¿no es cierto? Me parecía importante traer a alguien que hubiera estado dentro de esa movida tan importante y de esos tiempos, de alguna forma tan vivos, tan vivos culturalmente. Él por esta editorial que se llama Último Reino, que ya vamos a ver a quiénes publica y cuál es esa lógica editorial que tiene, gana en su momento el famoso, el conocido acá, el reconocimiento Premio Konex, por su labor cultural, por todo esto que estaba comentando. Y bueno, la primera pregunta con la que quería disparar este programa, que él me responde, y ya vamos a pasar después a un video de uno de los máximos exponentes para mí, uno de esos máximos exponentes de esa década. Pero primero quiero comentarles que fue la pregunta, ¿no?, que le hice. Él está radicado, si no me equivoco, en Tafí del Valle, Tucumán, hace un tiempo bastante largo. Yo, cuando lo conocí, entré en contacto hace unos 5 años, por ahí. Ya vivía por allá en ese entonces, pero bueno, las distancias en este caso no impidieron que le pueda hacer estas preguntas, y que me pueda sumergir un poco en una época tan particular y de tanto renacimiento de la poesía argentina. Yo le pregunté qué diría él, ¿no?, de la poesía de los años 80 en su contexto: la vuelta de la democracia, se levanta la censura, y él me contesta: en los 80 la poesía vivió un renacimiento espectacular. El esperado final de la dictadura genocida, las expectativas democráticas de la inmensa mayoría de la población, todo eso influyó para darle mayor vitalidad al movimiento de poetas que había estado tantos años clandestino. Y esos poetas, en número creciente, fueron tejiendo lazos entre sí, fueron conociéndose y empezaron a compartir decenas de espacios donde se leía y se debatía fraternalmente. Había discusiones teóricas y discrepancias entre los grupos, pero en un marco de hermandad. La situación económica, que visto en perspectiva era mucho mejor que lo que vino después, ayudaba a que surgieran revistas de todo tamaño y color. Se vivía una efervescencia generalizada. El grupo Último Reino lanzó su revista y editorial a fines de 1979. O sea que ya, de alguna forma, ya vemos que se venían adelantando, ¿no?, a lo que iba a hacer después, dice. Y tiempo después surgirían Zul, la danza del ratón, y decenas de revistas más. Entre todos éramos enemigos sumamente fraternales, y además éramos todos amigos, ¿no? Que yo leía esta respuesta y decía, qué alejado a lo que se vive hoy, dentro de la poesía, ¿no?, que es cada vez más individual, que ya no hay esta idea de grupo, por supuesto que la idea de discusión teórica, ya si uno la plantea hoy, por lo menos a mí me parece, igual en algún momento va a tener que volver, pero si uno hoy la plantea, parece como que es del Paleozoico, ¿no?, como que se quedó siendo nostálgico de aquellas vanguardias de los años 20, de los años 30, pero como acá mismo, en los 80,
esos debates todavía se daban y esa conciencia de grupo hace no tanto, culturalmente no es tanto tiempo, pero cómo después se terminó diluyendo, ¿no? En un individualismo, en un no sé qué, en tomar quizá la poesía y el arte en general como algo más superficial, como algo más no sé, a mí me da hoy en día esa impresión, puedo estar equivocado. Pero cuando leía esto, ¿no? Esa efervescencia, todo eso que está sucediendo, si bien ahora abundan, es cierto, las editoriales independientes, ya no hay discusiones teóricas, ya no me parece que haya una cultura lectora crítica como se ve que había en ese entonces, ¿no? El famoso grupo de café, etcétera, de alguna manera se diluyó hoy, y en ese momento estaba muy muy presente, ¿no? También supongo que el ámbito represivo que a veces te prohibía pensar, una vez que se corre y se levanta, me parece que es natural esa como dice acá, precisamente esa efervescencia, ¿no? Ese querer salir y querer mostrar y querer encontrarse con estos hermanos, y el poder ser enemigos fraternalmente en una discusión estética, en una discusión que tenga que ver más con lo teórico, ¿no? A pesar de no ser teóricos, él después va a decir algo así. Pero bueno, ese para dar un primer contexto y para ir mostrando cómo fueron esos tiempos, qué aire se respiraba y de dónde nace y dónde se alimenta y dónde crece esta poesía. Así que vamos a ir ahora a un video de uno de los poemas, si no es el poema más emblemático del neobarroco o neobarroso, como lo llamaba este poeta Néstor Perlonguer, que es como el que va a marcar, digamos, el paradigma, ¿no? A veces cuando se habla de poemas neobarroco, surge enseguida la figura de Perlonguer, y especialmente este poema, que bueno, lo vamos a poner en este videito, y está recitado por el autor. Perlonguer, si no me equivoco, murió en 1992 por ahí, así que no llegó a ver mucho más estos tiempos, por supuesto que no lo llegó a ver, pero sí es una figura central de esos años 80. Y este poema también es como su emblema, un poema larguísimo. Así que vamos a poner los primeros 3 minutos de ese poema para que vayamos ya entrando en lo que fueron los movimientos, las discusiones, estas discusiones estéticas y demás. Así que lo ponemos y volvemos enseguida. Bueno, amigos, volvemos acá a Puente de Papel después de escuchar un poquito a Perlonguer, ese poema en su voz también de esos años, y que va a marcar un hito, ¿no? O como dije antes, paradigma de lo que fue esa época y de las preocupaciones, ¿no? De esa época. De los estilos, quiero referirme un poquitito a los dos estilos más predominantes de ese entonces, aunque uno nace un poco antes, pero me parece que las discusiones también se van a dar dentro de ese campo. Pero los estilos básicamente son dos, ¿no? El neobarroco y el neorromanticismo. Voy a dar alguna visión chiquitita sobre eso, porque hay ensayos escritos, millones de eso. Ayer creo, o anteayer, mientras hacía este programa, estaba buscando también alguna información, y hay ensayos enteros de Alicia Genovese sobre la poesía. Hay también otros ensayos, si no me equivoco, el poeta español, hasta Benjamín Prado, me parece que hace algún vistazo por la poesía de los 80 en la Argentina. No quiero asegurarlo, pero me parece que vi su nombre, por ahí. Y bueno, demás críticos literarios, está bastante tratado todo esto que voy a comentar, pero para acercarles una pequeña así como visión. El neobarroco, básicamente, en la idea es que surge en ese contexto que hay una realidad social en emergencia, ¿no? Pero en esta emergencia en el sentido de efervescencia, no en el sentido de realidad social que pueda llegar a ser dura, sino en el sentido de efervescencia, ¿no? Como una alarma, como que todo
de repente se prendió todo, ¿no es cierto?, de alguna forma. Y es muy curioso porque en uno de esos ensayos que leía, decía que les comentaba recién, decía que todo estaba, el terreno estaba dado para que hubiera un resurgimiento de la poesía social bajo los postulados más de lo que había sido a un tiempo, bastante tiempo antes, como 20 años, el tema del grupo El Panduro, ¿no es cierto?, de preocupaciones sociales, traer de nuevo a Raúl González Tuñón, como que se suponía que al levantarse esa censura ideológica tan fuerte de la dictadura militar, parecía que iba a sobrevenir la poesía social, y sin embargo se dio un vuelco completamente distinto, donde pasó por una preocupación completamente estética y se fue dejando un poquito de lado, ¿no?, lo social y la corriente social que dominaba a los 60, ya principios de los 70, ¿no? Eso también es una curiosidad. Pero acá noté también que se está perdiendo los mundos paralelos y el olvido del contacto con lo real, pero sin abandonar el peso de lo lírico, sin abandonar el peso de lo lírico, ¿no es cierto? Se trae mucho también otro autor que se lo nombra dentro del neobarroco, es Alezama Lima, creo que es el primero al que se lo considera así que hay bases ahí de una gran influencia del poeta cubano Lezama Lima para ir tratándolo, ¿no? La manera de expresar ese lirismo también está, a veces dentro de esas características también está el desperdicio del lenguaje, ¿no es cierto?, el placer el placer del exceso, ¿no?, como que la belleza radica en ese decir y hablar, ¿no?, y hacer como el lenguaje como un gran ejercicio que termina a veces rozando lo irónico, termina entrando dentro del terreno de lo satírico, a veces también hay la idea surge a veces dentro del neobarroco, a veces surge el loquillo o el mal gusto que se da por ese exceso del lenguaje, por el cargar al lenguaje, ¿no es cierto?, por hacerlo de todo menos liviano. Entonces como que el neobarroco sugiere un poco esa belleza de lo cargado, siempre en consonancia con esto que decía, ¿no?, de la emergencia social. Es una poesía para mí bastante vitalista, con una energía muy vitalista, muy fuerte, muy fuerte en sí misma, ¿no?, como que se desborda, ¿no?, como que traspasa. Y también traía, ¿no?, lo que eran las preocupaciones ochentosas. Yo siempre digo que a veces la poesía de esos años y la música popular también de esos años a veces van bastante juntitas, ¿no? Me parece a mí que se respira un poco del ambiente de la música popular de ese entonces dentro de las preocupaciones o de la idea de la poesía de aquel momento. Esto es una visión muy propia. Y también aparece la interpelación desde la provocación. Esto está muy presente sobre todo en Perlonger, pero para mí esa provocación que sugiere el neobarroco es precisamente a veces llegando hasta el exceso y rozando a veces hasta el mal gusto, hasta la interpelación desde lo agresivo que puede resultar esa imagen cargada, las repeticiones, ¿no? El poema de Hay cadáveres, ¿no?, siempre termina con el leitmotiv, ese poema que es el de hay cadáveres, todo el tiempo, ¿no?, como resaltando un no sé qué muy cargado y algo muy específico que no sabemos muy bien lo que es. De alguna manera también hay una sugerencia, a mi modo de ver, a la posmodernidad del hoy, ¿no? El exceso por el exceso, de alguna forma, ¿no?, como que se vio antes. Y después el neorromanticismo ya surge antes, con este grupo Último Reino y con esta editorial Último Reino, que tiene que ver con una revitalización
lírica, le diría yo, del surrealismo, del traer de nuevo, a ese surrealismo que había quedado abandonado por la poesía social, ¿no? No me parece a mí, por lo menos, en un punto muy personal, tan aguerrido, ¿no? Tan yendo al choque como el neobarroco, sino que tiene más que ver, me parece a mí, con la fuerza, el recuperar la belleza por la belleza misma. Tiene eso el neobarroco. Hay a veces imágenes, ahora vamos a estar leyendo algunos poemas, pero a veces hay imágenes muy simbólicas, muy dentro de ese simbolismo, de un simbolismo nuevo. También hay mucho color también en el neorromanticismo, lo que he encontrado yo. Sí, de alguna manera hay un refrenamiento un poco bastante más claro en el uso de la palabra y un uso más cuidadoso de la palabra de lo que tiene el neobarroco, ¿no? Hay como la altura de la belleza del neorromanticismo, apunta un poco a ese lado, pero bueno. Dentro de esto también le pregunté a Víctor que me comente, ¿no? Un poquito sobre lo que fue. Y yo lo que le pregunté fue, en retrospectiva, ¿cómo ves lo que se denominó neobarroco y neorromanticismo? Y él me responde, el neorromanticismo vino primero, de la mano de Último Reino. El neobarroco, neobarroso, según lo llamó Perlonger, vino mucho después, aunque algunas semillas se encontraba en la revista Azul. Si hubo polémica, vino de la mano de algunos teóricos de filosofía y letras reunidos en Sul y desde Último Reino, que no nos considerábamos teóricos, salimos a contestar. Con el tiempo, los neorrománticos nos barroquizamos y los neobarrocos publicaban sus libros en ediciones Último Reino, así que al final la dicotomía se saldó acercando posiciones en el terreno del poema. Esto es verdad. Y se da, yo lo encuentro bastante patente en la segunda década de los 80, donde empieza a haber confluencias más grandes entre uno y otro. Es verdad que el neorromanticismo también se apodera de ese exceso, me parece a mí que con un poco más de mesura que lo que hace el neobarroco, nunca alcanza esa cosa estratosférica del neobarroco. Pero sí es verdad que se va cargando el lenguaje cada vez más, y el neobarroco, en ese exceso de imágenes y interpelaciones, etcétera, también empieza a ser más, digamos, lírico o introspectivo, ¿no? Esto sobre todo se va dando. Es verdad que hay un diálogo bastante interesante entre estas dos corrientes que a mí, si bien una viene primero, como dice Víctor, a mí son las que me parecen las dos más importantes de la década de los 80. Pero antes del tercer bloque, para leer, para pasar a leer algunos poemas y que, como digo, esto no quede tan en abstracto, quiero mostrarles este video del Festival de Poesía de Rosario. Va a estar Héctor Piccoli hablando. Él también es un protagonista de ese entonces, de ese momento. También le vi algún ensayito ayer. Yo lo tenía más como poeta a poeta, pero me parece que le vi algún ensayito hablando sobre el neobarroco y sobre estos tiempos, sobre los años 80. Pero bueno, acá es una charlita que dio en el Festival de Poesía de Rosario. No recuerdo la edición que dice ahí específicamente, pero también hablando un poco de esa poética, y también trae, empieza hablando de Góngora, empieza hablando de cómo traer el barroco español para acá. Bueno, es bastante interesante, y bueno, y espero que puedan disfrutarla y que les pueda servir para lo que viene después, que ya es leer algunos poemas y poder pensarlos y poder diseccionarlos un poco para ir viendo a ver cómo se manejan estas estéticas. Así que vamos allá al video y después volvemos para acá. Y una charla de Héctor Piccoli, uno de los protagonistas también de esta generación, junto a otros nombres que ya los vamos a ir viendo. Bueno, ya hablamos un poco de Perlonger, pusimos algunos pusimos un texto muy particular, muy emblemático de ese entonces.
también quería nombrar otros autores que son bastante importantes dentro de este periodo, que después van a cambiar bastante, como es el caso de Diana Velesi. Tengo un poema acá de Diana Velesi de su libro Heroica, se llama, que no sé si entre el 87 y el 88, alguno de esos 2 años es cuando se publica ese libro, y es impresionante. Si alguien está familiarizado con la obra de Diana Velesi desde hará unos 20 años más, 20, 25 años para acá, escriben un registro completamente distinto a esto que vemos acá, ¿no? Es como hasta parecen en algún punto dos personas distintas en algún aspecto, a mí entender, me parece, ¿no? Con unas imágenes muy potentes, con un mundo paralelo que va funcionando en pos de ese decir que tiene tan particular Diana Velesi. Me pareció, es un poema de ella que quería leerlo, y me pareció una joyita también tenerlo, porque es distinto, completamente distinto, a lo que ahora hace. Otro Arturo, otro Arturo, sí, no, otro autor importante de este entonces es Arturo Carrera, con su libro Arturo y yo. Después también va a tener un libro de 1982 que me parece fantástico, que es La partera canta. Este poeta ha sido mi profesor Arturo Carrera en la Universidad Nacional de las Artes. Ya vamos a estar hablando un poquito de él, y de algunas cositas, de algunas cosas más que él que está avalando, para que, bueno, veamos que no se termina ahí los autores, ¿no? Sino que son generaciones, gracias a Dios, de poetas vivos. Entonces, como que también van influyendo dentro de las nuevas camadas de jóvenes y demás. Pero quería leerles algunos poemas para que vayamos viendo de ese entonces y vayamos rastreando las características que fuimos diciendo. Hay un libro que editó hace, si no me equivoco, un par de años, unos 2 años, 3 años, Hilos Editora, de Víctor Redondo, se llama 70 poemas, y uno de esos poemas de Víctor, que es uno de los que, bueno, que estuvo en este tiempo, como dije, y también trabajó dentro de ese estilo. Uno de esos poemas dice: debo pensar, poema 5. Debo pensar que la vida continúa sin hundirme en esos cadáveres, sin besarlos hasta mi muerte. Debo seguir. Jóvenes, que vuestro canto sea una pólvora incandescente. Debemos seguir. Sí, críticos, esto es una mierda. Esto ya no es poesía. Es una infartación de mi voz. Bien, ya sabéis mis límites. Hasta qué punto puedo bañar de eterno mis ráfagas mentales, mi espíritu, que vive dentro de mí pero al margen mío. Aún no está encallecido. Aún el pensar es sufrimiento. He aquí el límite de los sentidos, y prefiero esto a cualquier explicación, ¿no? Como que también es una estética así neorromántica muy, muy propia de ese yo que se está empezando, que hasta da vuelta en sí mismo, ¿no? Con la ráfaga de pensamiento, bueno, y ese tipo de cosas, pero también hay un pequeño peso, ¿no es cierto?, barroco, en el que no se entiende, ¿no? Es un hombre confundido. Si nos remitimos al barroco español, ¿no?, de aquel siglo, del siglo de oro español, también es un hombre confundido, un hombre que no entiende, ¿no? Entonces acá se ve bien, me pareció a mí, la retroalimentación entre las dos corrientes. Este es un fragmento del libro Heroica de Diana Velesi, publicado en 1988, acá tengo la fecha, que, como digo, no tiene nada que ver con lo que hoy hace Diana Velesi, y lo quería leer. Dice: suave el ojo se desplaza en redondo, arista, volumen, ripio arriba, vaga sin saber, encantado, cruel en el tiempo, toca y se desata la tempestad. Su toque elige tábano y tiza, el cuerpo, el cerco, aura, que inventa la gracia imposible del otro convexo, espejo de plata, labio y mano se tienden, se mueren, cercando un espacio que no ha de cruzarse jamás. Sitiado, el ojo ataca, no quiere mirar, quiere tocar,
tábano atado a la presa, tiza que dibuja, detrás, la invisible trama del amor. Amarra lo que es y lo que es no. Arista, volumen, ripio arriba va, Rocinante, en medio de la red. Impresionante, ¿no? En ese punto me pareció que hay sí un trabajo distinto con la palabra y aún más con la sensación, ¿no? Hay mucha sensación dentro de este fragmentito de Diana Velesi. Y bueno, y quería seguir ya cuando vamos con un neobarroco bien puro, con un poema más de Perlonger, que dice: como una reina que acaba. Como una reina que vaga por los prados, donde yacen los restos de un ejército y se unta las costuras de su armiño raído con la sangre o el belfo o con la mezcla de caballos y bardos que parió su aterida monarquía, así hiede el esperma, ya rancio, ya amarillo, que abrillantó su blondo detonar o esparcirse, como reina que abdica y prendió sus pezones como faros de un vendaval confuso e interminable, como sargazos donde se ciñen las marismas, y fueran los naufragios de sus barcas jalones del jirón o bebederos de pájaros rapaces, pero en cuyo trinar arde junto al dolor ese presentimiento de extinción del dolor, o de una esperanza vana o mentirosa, o aún más la certidumbre, de extinción como un incendio, como una hoguera cenicienta y fatua a la que atiza apenas el aliento de un amante anterior, languidece, o siquiera el desvío de una nube, de un nimbo, que el terreno de estos pueriles cielos equivale a un amante, por más que éste sea un sol y no amanezca, y no se dé a la luz más que las sombras donde andan las arañas, las escolopendras con sus plumeros de moscas azules y amarillas, por un pasillo humedecido y hosco donde todo fulgor se desvanece, por esos tragaluces importunas la yertez de los muertos, su molicie, yerras por las pirámides hurgando entre las grietas, como alguien que pudiera organizar los sismos, pero es colocar contra el simunto abanico de plumas, como lamer el aire caliente del desierto, sus hélices resecas, ¿no? Como vemos acá, me pareció que es bastante de alguna manera, digamos, bastante plástico, ¿no? Como se hace muy plástica la explicación y el llevar a la práctica los postulados del neobarroco, ¿no? Se sabe muy bien qué está hablando, al mismo tiempo también hay un lenguaje que interpela, en algunos momentos hasta se vuelve, digamos, entre comillas, agresivo, ¿no? Como un lenguaje que ataca, que no se queda quieto, que hace extraña la voz del yo, no se sabe de qué está hablando, no se sabe para qué está hablando, no se sabe qué está diciendo, ¿no? Esa era un poco la idea del neobarroco, y fíjense también la diferencia con el poema de Diana Velesi, ¿no? Que es mucho más íntimo, mucho más sosegado, mucho más meditativo, mucho más de la sensación, ¿no? De ese neorromanticismo que había surgido antes, pero que también aparece un poco más barroquizado, como dice Víctor Redondo en la entrevista. Ahora, después de estos poemas, los quiero dejar con un video que de alguna forma tiene y no tiene que ver con esto que estamos charlando. Esta es la voz de Alejandra Pizarnik, que es la única grabación con su voz que se conserva y que aparece leyendo poemas de este gran protagonista que tuvo la década de los 80, que es Arturo Carrera. Sin embargo, es un libro que se publica 10 años antes de La partera canta, es su primer libro escrito con un ictógrafo, en donde, bueno, lo presenta la famosa y la conocida Alejandra Pizarnik. Y bueno, y esta es su voz, y quería también poder traerla, poder que la escuchen, a ver cómo sonaba Pizarnik, a pesar que no hubiera sido, ella nunca llegó a ver la década de los 80, tampoco uno sabe cómo la hubiera interpretado, cómo lo hubiera pensado, si hubiera variado de alguna manera su escritura. Pero en algún punto tiene conexión porque también se encuentran de alguna forma las bases y la formación
de Arturo Carrera, ¿no? A lo largo de su vida, de su trayectoria, y también para escuchar fragmentos de este primer libro, ¿no? Me pareció importante poder escuchar los fragmentos de un primer libro a un poeta que fue después protagonista dentro de la década de la que estamos hablando. Así que la escuchamos a Alejandra Pizarnik leyendo los poemas de Arturo Carrera, el primer libro de Arturo Carrera, y volvemos enseguida para acá. Bueno, y estamos ya en el último bloque de este programa, que es Puentes de Papel, y quería traerles por último en estos minutitos cuál es la herencia de alguna forma que ha dejado como movimiento también, y como poesía que han dejado estos autores y que ha dejado este tiempo. Yo le pregunto a Víctor Redondo, le digo que Último Reino surge al calor de esos años que estuvimos charlando, y le digo, ¿cuál es el aporte que hizo del que te sientas más orgulloso? Y él me responde, motivos de orgullo muchísimos. La editorial llegó a los 1000 títulos, un catálogo nunca igualado. Organizamos actividades públicas multitudinarias y recitales de lectura de larga duración con los mejores poetas en actividad. Pero si tuviera que encontrar un motivo de orgullo, diría que fue el rescate de grandes poetas olvidados que publicábamos como parte central de la revista. Esos poetas olvidados y reflotados por Último Reino fueron los argentinos Alfonso Sola González, que nombraba a Olga Orozco cuando hicimos el programa como uno de los grandes poetas argentinos, Jacobo Figman, Ricardo Molinari, Jorge Enrique Ramponi, Carlos Latorre, Mario Morales y Olga Orozco, los chilenos Humberto Díaz Casanueva, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, un poeta fantástico, Rosamel del Valle y Carlos de Roca, el boliviano Jaime Sáenz, los mexicanos José Carlos Becerra, Rosario Castellanos, excelente, José Gorostiza, la peruana Blanca Varela, hay que ponerse de pie, el cubano José Lezama Lima y la uruguaya Marosa Di Giorgio. La enorme mayoría de estos poetas era absolutamente desconocida en la Argentina. Entonces, ¿cuál es esa gran herencia hoy? Me acuerdo que yo, haciendo la carrera Artes de la Escritura, hoy en el taller de poesía que lo dirige Alicia Genovese, que también está bastante presente dentro de la generación de los 80, una de los autores que da hoy, para que lo vea gente de mi edad, 25 años, incluso menor, es Marosa Di Giorgio, por ejemplo. Se ven poemas de Olga Orozco, o sea que de alguna manera los 80, a través también de la actividad de Último Reino y de estos grupos y de esta discusión intelectual, también nos ha legado los autores que hoy vemos y que hoy nos consagrados, que hoy nos parecen completamente de alguna forma normales o conocidos o del día a día. Y de repente hay chicos o chicas de 18, 19 años, 20 que te dicen, lee este poema de Marosa Di Giorgio, cuando acá no era conocida para nada. O sea, de alguna manera creo que esos tiempos nos regalaron que hoy podamos leer a esta persona con tanta, digamos, naturalidad, ¿no? Porque conocer a Marosa Di Giorgio hoy no es ningún mérito. Así que de alguna manera también estos años nos acercaron a las generaciones que vinimos después, estos poetas como influencia y también como lectura para disfrutar. Pero también organizando este programa me llegó a mí una especie de gacetilla para comentar de un nuevo libro que se presenta por Editorial Mansalva. Editorial Mansalva es una de las editoriales independientes que está teniendo o que ha tenido bastante actividad. Es un libro de Enrique Campos. Se llama La oscuridad se los permite y se presenta el miércoles 26 de septiembre a las 19 horas en la Internacional Argentina, Padilla 865 Cava. ¿Y por qué digo esto? En particular, ¿por qué hago tanto hincapié?
porque es precisamente Arturo Carrera, uno de los protagonistas de ese momento, quien escribe unas palabras sobre este libro que ahora voy a leer, y voy a leer algunos poemitas, y con eso cerramos para que, bueno, para que quede que de alguna manera esta línea de los 80, como digo, no pasó hace tanto tiempo, y cómo sigue influyendo y sigue retroalimentando la poesía de hoy, y cómo esa estética y esa visión se va de a poquito se va renovando, renovando en todos nosotros, ¿no? En lo que, como digo siempre, los que venimos después. Arturo Carrera, sobre este libro, escribe: son poemas breves o un eficaz poema entero que cada tanto dice carpe diem, una reflexión sobre la forma, sobre la mesura de un tiempo y un ritmo de las sensaciones. Y es esa captura del tiempo la que nos reconcilia con lo cotidiano, con lo pequeño diurno y lo grande nocturno, o viceversa. La idea, en este poeta exquisito, como una memoria súbita de lo inmemorial. Todo en un gran trabajo de inspiraciones y conspiraciones, y viajes que el lector intuye también, se vuelve cómplice también, como de un grillo en la noche del verano, ¿no? Después Arturo Carrera, dentro de esa poesía de Arturo Carrera, justo el otro día lo hablaba, también después va a haber una preocupación grande por la sencillez de los niños en Arturo Carrera, el tema de la infancia como gran tema primordial, pero que sin duda toda la obra de este autor termina dialogando, y que hoy de alguna forma nos está recomendando a Enrique Campos, que es quien presenta en este momento su libro. Quiero leer algunos poemas de él para que bueno, sepamos más o menos qué es con qué se puede llegar a encontrar quienes vayan, que recomiendo que lo hagan, porque también es seguir con esta tradición dentro de la poesía, ¿no? No es algo que está muerto, sino para que veamos algo vivo y cómo esto continúa. Este poema dice: no se ven por lo que se entiende que no están. El río se oye, y relinchos de caballo. Sus pasos eran el alma de la casa, iban y venían de un lado al otro, como buscando cosas y llevándolas a la galería. No queda nada, ni la alfombra de bienvenida con sus iniciales, ni la sonrisa hecha con ramitas secas. Estamos en noviembre, y pensar que no están generan la pregunta sobre si alguna vez estuvieron, o si todo fue tan solo un juego, más de un gato con su ovillo de lana. Otro más dice: los pájaros invadieron la casa, los árboles, mi mente. Intentaba no pasar nunca delante de ninguna ventana, especialmente de las que daban al frente luminoso y a los ruidos de la avenida. Una enorme mano se ofrece a liberarme y a quitar mis pensamientos ya completamente plagados de ideas falsas y supuestos de fortaleza más que dudosa. Por momentos accedo y me escapo por los pasillos enrojecidos de posibilidades, donde las sonrisas y las lágrimas juegan a esconderse de sí mismas. Cada tanto abro la puerta de atrás y dejo que el agua del mar roce mis pies. Bueno, esto es un poquito de lo que vamos a ver. Ahora repito el lugar, la fecha. Es un poeta, también es un poeta joven, como siempre digo que es importante, ¿no? A ver qué están preocupados los jóvenes. Nació en 1982, bueno, ya googleenlo. Pero se presenta el miércoles 26 de septiembre a las 19 horas en la Internacional Argentina, Padilla, 865, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que espero verlos por ahí, sobre todo para esto que contaba, ¿no? Revitalizar un poco el legado y ver que las tradiciones que vemos no fueron y ya está, sino que los poetas de aquel entonces hoy nos presentan las preocupaciones de nueva generación y se juntan con preocupaciones de nueva generación, y las presentaciones siguen existiendo, y bueno, y este quehacer de la poesía está de alguna manera vivo y no enterrado en los libros de historia o en algo que ya pasó. Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado esta década de los 80.
En la poesía argentina, el neobarroco, el neorromanticismo. Ahora, saben, si le pregunto para charlar algún día, siempre los motivo a que sigan buscando. Hay muchos ensayos también sobre esto. En general, las cosas que traigo hay bastante tratada ya, o teorizada, o pensada. Pero bueno, espero que esta horita les haya servido para conocer un poco de qué fueron de ese entonces esos movimientos, esos tiempos, ese ambiente de lo lírico de aquel entonces. Y bueno, nos estamos viendo como siempre los miércoles de 13:30 a 14:30 por este programa que se llama Puente de Papel. Yo soy Agustín Mazzini. Esto es Hora 60, un canal que sale por internet de contenidos audiovisuales. Y bueno, este programa después se subirá a YouTube. Búsquennos por internet, por Facebook. La página se llama Puentes de Papel. Ahí donde iremos subiendo los capítulos y las distintas emisiones que tengamos. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos por acá la semana que viene.